Amén. Muchas gracias, Yolene. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Estamos en la parte 17 de la esencia de la fe. Y hoy vamos a hablar del personaje de Barak. Para recordar un poquito lo que hemos venido estudiando, hablamos de la persona de Abel. Esto está en el verso 4 de Hebreos capítulo 11. Hablamos de la persona de Enoc, verso capítulo 5. De Noé en el verso capítulo 7. Abraham y Sara, o sea, básicamente Abraham ocupa bastantes versículos en el capítulo 11 de Hebreos, desde el verso 8 hasta el verso 19. Isaac y Jacob se mencionan en el verso 20. La persona de José está ya en el verso 22. Moisés es otro que toma bastantes versículos que son desde el verso 23 hasta el verso 29. Rahab toma el verso 31 y Gedeón comparte el verso 32 con Barak. Y dice el verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak. Ese es el verso 32 del capítulo 11 del libro de los Hebreos. A los que me escuchen por primera vez, si entran al canal y me escuchan por primera vez, porque los que están ahorita en clase, pues todos han venido llevando de manera sistemática el estudio de la esencia de la fe, que corresponde a todo el capítulo 11 y capítulo 12 del libro de los Hebreos, que es lo que estamos estudiando nosotros a profundidad, palabra por palabra, versículo por versículo, y básicamente cada personaje en su contexto histórico. Ahora llegamos a Barak, y Barak es nombrado 14 veces en la Biblia. En el libro de Hebreos, aquí en el verso 32, es mencionado una vez. En el libro de Jueces es mencionado 13 veces, en los capítulos 4 y 5. Recordemos que he dicho que cuando nosotros estudiamos el libro de Hebreos, por lo general, escuchamos a la mayoría de las personas que exponen enseñanzas de este capítulo como tal, tomando de una expresión que dice el verso 12, gran nube de testigos, porque es así como dice, teniendo en nosotros alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces, tomando eso, se le ha llamado al capítulo 11 del libro de los Hebreos el Salón de la Fama de la Fe o el pasaje de los héroes de la fe. Y hemos venido de una manera ordenada viendo cómo cada una de las personas que han sido mencionadas en la Biblia, si fuera por sus méritos, no deberían de estar en ese capítulo, porque han fallado en alguna manera. Los que no les encontramos falla es a Abel, porque fue asesinado, y a Enoc, porque fue arrebatado por el Señor. Pero de ahí en fuera, a los demás les hemos encontrado cosas que menciona la Biblia que hicieron de manera incorrecta, sin repasarlos a todos, porque no voy a devolverme a las clases anteriores. El que desee puede irse a la lista que dice la esencia de la fe en mi canal en YouTube, y ahí pueden empezar a estudiar hasta llegar acá y ponerse tal vez al día. Pero mencionando así de una manera rápida, de una manera muy práctica, voy a agarrar a los que más tienen versículos agregados a su personaje. Y estamos hablando de Abraham y hablando de Moisés. Abraham pues falló en muchas ocasiones. Abraham mintió. Abraham dudó. Abraham hizo una serie de cosas, pero a este hombre se llama el padre de la fe. Después Moisés, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, aun cuando los había sacado de Egipto y los llevaba hacia la tierra prometida, ni a él ni a los mayores de 20 años que están descritos en el libro de Números en el capítulo 14, cuando dice que no van a entrar porque han murmurado contra él 10 veces. Así que solamente tomando estos que tienen mayor mención de versículos en el capítulo 11 de Hebreos, nos damos cuenta que son personas que no deberían de estar ahí. Bueno, hemos aprendido que no se está resaltando a las personas, sino a Dios en las personas. Como el Espíritu Santo, como el Señor, como Dios, como nuestro Señor Jesucristo sostiene en el lapso de la vida a cada una de las personas que Él llama.
en el ejercicio de la fe, hablando de la persona de la fe como es Jesucristo, al que se le llama el autor y consumador, y en el ejercicio de la fe como don del Espíritu Santo para poder creer en Jesucristo, donde el vehículo para nosotros poder caminar en esta vida es nuestro Señor Jesucristo, y el combustible para poder avanzar es el Espíritu Santo. Si no es por esta alianza de Dios el Padre, Dios el Hijo, y que nos envía el Espíritu Santo para sostenernos, nosotros no podríamos jamás ni siquiera con soñar con tener un poquito de fe. Bueno, entre todos estos que se van nombrando, llegamos hasta la persona de Barak, el que vamos a estudiar hoy, en el capítulo 4 y 5 del libro de Jueces. Así, para poder ver, de la misma manera que hicimos con los demás, para poder venir y meternos de fondo en ellos, vamos a leer Jueces capítulo 4. Les voy a invitar a que abran su Biblia, empecemos a leer en el verso 1 y vamos haciendo las pausas necesarias para poder llegar a concluir la razón por la cual Barak se encuentra ubicado dentro de este libro tan importante como es el libro de Hebreos, un libro sacerdotal y en un capítulo tan importante como es la mención de los testigos de la fe, que básicamente es el testimonio de Dios, dando testimonio de ellos, no tanto ellos de Dios, sino Dios de ellos, que a pesar de que se equivocaron, que a pesar de ser seres humanos imperfectos como usted y como yo, el Señor va a completar lo que Él comienza. Es lo que la Biblia dice, lo que Él comienza lo perfecciona y lo termina. Dice el verso 1 del capítulo 4 del libro de Jueces. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto es algo que se repite constantemente en el libro de los Jueces, donde los hijos de Israel hacen lo malo, el Señor los castiga, ellos se arrepienten y claman a Dios, Dios los perdona, de nuevo les pone un juez para que los guíe y vuelven a hacer lo malo. Es un ciclo constante que el libro de los Jueces nos muestra a nosotros sobre la conducta pecaminosa del pueblo de Israel. Pero más que ver al pueblo de Israel, que es lo que la mayoría de la gente se concentra, es que los israelitas aquí, es que los israelitas allá, hablando del pueblo descrito en la historia antigua. Pero más que eso es una figura de lo que nosotros tenemos como conducta humana. Me refiero a los que hemos sido llamados, a los que hemos sido salvados por el Señor, a los que somos pueblo de Él, a los que somos cuerpo de Cristo. Nos reflejamos como espejo en lo que el pueblo hace. Si usted analiza la Biblia como tal, se da cuenta que en los primeros 3 versículos del Génesis se menciona la creación como tal. Y en toda la Biblia, en los 66 capítulos, se le dedica solamente esos 3 capítulos de manera enfática a la creación. Después, el resto de la Biblia se compone mayormente de la historia del pueblo de Israel en un 70%, 60-70%. Después hay un 25% de profecía y entre esa profecía hay profecía ya cumplida y profecía escatológica. El otro tanto corresponde a salmos, corresponde a cantos, corresponde a libros sapiensales y corresponde a los evangelios. Entonces, hemos de notar que la importancia que la Biblia nos da a nosotros es el pueblo de Israel, su historia, y en el Nuevo Testamento cómo el Señor viene para salvar o llamar a aquel pueblo que estaba perdido. Pero esto es para que podamos ver en ellos la figura nuestra. La figura nuestra porque según el hermano Pablo hemos sido insertados, hemos sido adoptados y somos parte del plan de Dios, donde el pueblo de Israel es quien nos va a dar a nosotros la figura de la conducta humana y nosotros vamos a ver cómo Dios respondía a esa conducta de ese pueblo. Porque así como respondía y responde a la conducta de ese pueblo, responde hacia nosotros como iglesia. ¿Qué hace el pueblo? Vuelve a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces el verso 2 nos dice a nosotros qué hace Dios cuando el hombre viene y recae constantemente en una conducta pecaminosa. Pide perdón, el Señor lo perdona porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, se siente bien, otra vez cae en pecado, otra vez viene Dios y lo castiga y ese es el ciclo que está. Nos preguntamos nosotros,
¿por qué el hombre hace eso? O sea, ¿por qué el hombre se comporta de esa manera? ¿Por qué el hombre viene y cuando está en el fango llama a Dios y cuando está bien se olvida de Dios? Bueno, porque hay algo en nosotros que es la naturaleza pecaminosa, que aunque Dios nos ha salvado, aunque Dios nos selló con el Espíritu Santo, Pablo dice que nosotros luchamos entre esas dos naturalezas, la pecaminosa que está en nuestro cuerpo, en nuestra carne, y la naturaleza del Espíritu Santo que vive adentro también. A eso es lo que le llama a él cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? A la lucha entre el espíritu y la naturaleza del cuerpo. ¿Por qué tenemos que morir físicamente y ser resucitados físicamente? Para nosotros poder desligarnos de esta naturaleza pecaminosa, de este cuerpo que vive en un mundo pecaminoso, en un mundo caído y que es sensible a esa forma de conducta del mundo. Bueno, Jehová dice la palabra de Dios que una vez que ve que el pueblo vuelve a caer, y así es que tenemos que tomarlo para ustedes y para mí, si nosotros volvemos a repetir el pecado, si estamos en esa constante variable que un día estamos bien con el Señor y otro día no, cuando nosotros no estamos bien con el Señor, dice el verso 2, Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azar y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Déjeme decirle algo, mis hermanos, es muy importante notar que cuando el hombre se separa de la voluntad de Dios, no pierde la salvación, pero sí pierde de parte de Dios el favor, la protección, y Dios lo deja en manos de los enemigos. ¿Para qué? Para que nosotros en medio de la aflicción, en medio del crisol, en medio de la prueba, decidamos regresar a Dios. Es lo que sucedió, es lo que se puede ver bien plasmado en el hijo pródigo. El hijo pródigo se aleja, deja a su padre, malgasta toda la herencia que ya el padre le había dado, está con los cerdos, quiere comer de lo que los cerdos comen y ni de eso le dan, y se acuerda que en su casa estaba mejor, regresa con un discurso para decirle al padre que lo perdone y que lo reinstalen, no como hijo siquiera, sino por lo menos como siervo para poder tener alimento. Y el padre lo topa, lo abraza, lo besa, le pone un anillo, lo viste y lo restablece dentro de su casa, dentro de su reino en este caso. O sea, el Señor va a recibirnos a nosotros siempre, y subraye la palabra siempre, que nos arrepintamos, nos va a recibir con los brazos abiertos. Pero cada vez que hacemos lo malo, el Señor nos va a poner en una situación incómoda. No vamos a perder la salvación, pero sí vamos a perder ese favor. Lo explicábamos en la clase, lo explicábamos en la iglesia, que eso se llama caer de la gracia. No que se pierda el favor de Dios en cuanto a la salvación, pero se pierde el favor de Dios en cuanto a la cobertura, en cuanto a la protección. Eso es lo que está sucediendo con este pueblo. Este pueblo el Señor lo deja caer en manos de ese ejército y en manos de ese hombre capitán del ejército que se llama Sisara. No olvidemos esto, por favor. Estoy poniendo algunos colores para que no nos perdamos, para que puedan seguirme. Sisara, cada vez que mencionemos a Sisara, Sísaras, es con acento en la I. A Sisara, capitán del ejército, lo voy a poner en morado. Y a Jabín, rey de Canaán, ahí lo vamos a poner en negrito. Y cuando mencionemos a Débora y a Barak, los vamos a diferenciar para que podamos ir siguiendo la historia en medio de los colores que yo estoy presentando, con el fin de que nos enriquezcamos en el entendimiento de lo que estamos estudiando. Entonces dice que Jehová vendió en la mano de Jabín, rey de Canaán, ¿ok? Recordemos que son enemigos de Israel. Cuando dice vendió, no significa que el Señor vino y le dijo, mire, deme 2,000 colones, 3,000 colones, o $2,000, $3,000 por ello. No, vendió es entregó. Eso es lo que significa. O sea, les quitó la protección, apartó el favor de él y los dejó que cayeran en manos del rey Jabín, especialmente en las manos de Sísara, el capitán de ese ejército. Donde eso sucede, lo natural que le pasa al ser humano, sea cual sea, cuando está en aflicción, es buscar protección, es buscar a alguien que le ayude, es clamar por el favor de alguien. En este caso, a nosotros, por supuesto, como creyentes, por el favor de Dios.
al pueblo de Israel por el favor de Dios también, por el favor de Jehová. Pero siempre alguien cuando está en aflicción va a buscar por el que esté en una posición de poder para que le ayude. Israel, como sabe quién tiene el poder, solamente que lo que hicieron fue desobedecer, comportarse mal, hacer lo malo, es lo que dice el texto, delante de los ojos de Jehová, pero sabían quién los sacó de Egipto, sabían quién los ha sostenido y sabían quién los estaba castigando. Entonces dice el verso 3 que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahí va el ciclo que estamos hablando. Porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Quién había oprimido con carros errados a los hijos de Israel? El capitán del ejército Sísara, que servía a Jabín, rey de Canaán. Entonces dice el verso 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Lo puse en azul, vamos a prestarle mucha atención a esto. Esta mujer se llama Débora. ¿Por qué quiero aclarar esto y que le prestemos mucha atención? Porque en algunas oportunidades, defendiendo la posición de las pastoras dentro de la iglesia, que les he dicho que no hay pastoras dentro de la iglesia, no es una orden sacerdotal para las mujeres, sino para los varones como Dios lo estableció. Predicadoras sí hay bajo la cobertura de un pastor, bajo la cobertura de un misionero, bajo la cobertura de un evangelista, porque sí hay predicadoras, sí hay mujeres que sirven, sí son, pero no pastoras. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Es que el pastor debe estar al frente del rebaño y debe dar a Dios cuentas de ese rebaño. La mujer no se le asignó ese tipo de servicio sacerdotal. Así que debe estar bajo la autoridad de un varón y no es porque la mujer sea menos o porque el hombre sea más o viceversa. Se trata de que es la voluntad de Dios. Cuando menciona que gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, está mencionando algo que no es usual, está mencionando algo que no es dentro de los parámetros que Dios establece, pero resulta que ante la inacción, ante la irresponsabilidad, ante la falta de valor o de compromiso del hombre, entonces Dios permite que esta mujer y cualquier mujer en cualquier iglesia, en cualquier etapa de la vida, se levante, porque si el hombre es irresponsable, Dios permite que una mujer se levante. Mientras tanto, el hombre toma posición sacerdotal del llamado que se le ha dado. Y repito y subrayo, no porque sea hombre, sino porque Dios así lo estableció. Como Dios es Dios, no es más que Jesús, pero Jesús se somete a Dios. Y como el Espíritu Santo se somete a Jesús, y no es más Jesús que Dios, sino que los tres son iguales en dignidad, iguales en poder, iguales en adoración. Pero la voluntad de Dios es que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo hacia Jesús y Jesús nos guía hacia Dios. Dios nos manda al Padre, el Padre nos manda al Hijo y el Hijo nos manda al Espíritu Santo. Ese es el orden para que no haya anarquía. Ese es el orden para que haya orden, para que no haya un caos, sino que para que haya siempre un cosmos. El cosmos es un equilibrio. Bueno, dado esto, entonces la palabra me enseña a mí que gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Ya estamos identificando a otro personaje. Empezamos a hablar de del rey que se llama, déjeme ver, Jabín. Hablamos de Sísara y ahora estamos hablando de un tercer personaje que es Débora y que es profetisa. Cuando está hablando de profetisa, no es el mismo término que se utiliza en el Nuevo Testamento de profetisa en la mujer, porque en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios, cuando el Señor está hablando de profetisa, está hablando de predicadoras, de mujeres que están presentando la palabra, y Pablo advierte que debe ser bajo la cobertura de un sacerdote, o sea, de un varón. ¿Por qué le dice, cómo lo sabemos eso? Porque le dice a la mujer que se cubra el cabello, que no lo deje al descubierto, hablando de lo que es la cobertura sacerdotal. Y al hombre le dice
que él se mantenga con el cabello descubierto, corto, refiriéndose a que él le toca dar la cara delante de Dios. Le dice a la mujer que no se vista con ropas de varón, no en sí el mensaje de la vestimenta, sino hablando de que ella no tiene que tomar la posición que el varón tiene como sacerdote delante de Dios. Bueno, eso lo explicaremos un poco más adelante, pero la mayoría de la gente toma eso y se devuelve a Débora y dice: es que Débora estaba de profetisa, es que Débora estaba de pastora. Primero no era pastora, era profetisa, es lo que el texto dice. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, estaba fungiendo como juez. Como juez me refiero a que estaba dirigiendo a un pueblo, pero la razón es porque los hombres o los que les tocaba dar la cara no lo estaban haciendo. Y ahí es donde nosotros vamos a ver este personaje, el cual estamos estudiando hoy, que se llama Barak. Este es el personaje que debía estar dando la cara en lugar de Débora o algún otro de los varones de Israel. Entonces dice que esta mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Esto es muy importante, mis hermanos y mis hermanas. ¿Por qué? Porque cuando se habla de estar en las puertas de Israel, o cuando se habla de estar al frente de algo bajo la cobertura, está hablándose de gente que toma decisiones. Entonces escuche lo que dice el texto, el verso 5. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella para juicio. Acostumbraba a sentarse, ¿para qué? Para tomar decisiones. Para tomar decisiones del pueblo, para poder guiar al pueblo, porque ellas estaban fungiendo como jueza y como profetisa. Bueno, Débora era una de las mujeres, o fue una de las mujeres que fue utilizada muy grandemente por Jehová. Recordemos que lo que venimos diciendo es que ella era una mujer respetada muy notablemente. Es importante, mis hermanos y mis hermanas, que nunca veamos al hombre como con una superioridad, porque Dios no le ha dado al hombre superioridad. Lo que el hombre tiene de parte de Dios es responsabilidad, no superioridad. Debemos separar lo que es autoridad y responsabilidad. Cuando una persona tiene la autoridad y tiene la responsabilidad, a lo que se considere como superior. La superioridad, Dios dijo muy claro, y por boca de nuestro Señor Jesucristo, que el que quiera hacerse grande debe de hacerse pequeño. El Señor elimina toda superioridad de nosotros sobre las demás personas. El Señor en el aposento alto se quita el manto y lo cuelga, haciendo un simbolismo de que se quita su posición de rey para venir y lavarle los pies a los discípulos. Les pregunta una vez al final que si entendieron lo que se ha hecho. Ellos dicen que sí. Él dice: ejemplo les di para que ustedes hagan lo que yo hice. Toma de nuevo el manto y se lo pone encima, porque está retomando su posición de rey. Lo que él está enseñando es que la responsabilidad de nosotros delante de la humanidad, delante de las personas, es reflejar la autoridad de Cristo y la humildad nuestra al servicio de Cristo y al servicio de las personas. No son las personas las que nos sirven a nosotros, sino que nosotros como sacerdotes, como pastores, como misioneros, debemos de servir a la iglesia, debemos de servir a la humanidad por razón de lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Bueno, entonces ella, Débora, dice el verso 6, envió a llamar a Barak, aquí está el otro personaje, el que estamos estudiando hoy, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: escuche esto y préstele mucha atención, porque aquí hay una confrontación. Ella le está diciendo, perdón, que me brinque una imagen. Ella le está diciendo en este momento, voy a leer desde el verso 6 de nuevo. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo? Esto es muy importante, mis hermanos y mis hermanas, porque cuando el texto dice: no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, lo que nosotros estamos viendo en esta frase, lo que sugiere la frase, es que Débora lo que está haciendo es confirmando algo que el Señor ya le había dicho a Barak. Escuche lo que dice el texto: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo? Dios a menudo nos trae a nosotros una confirmación
cuando ya Él nos ha hablado a nosotros, especialmente mis hermanos y mis hermanas, cuando Dios manda a hacer algo para poder nosotros ayudar o afectar a las demás personas. En este caso ya le está diciendo a Barak, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo? Está en una posición de autoridad, lo manda a llamar y le dice, ya Dios no le dijo a usted lo que tenía que hacer, así a lo tico, ¿verdad? Ya Dios no le dijo a usted lo que tenía que hacer, ya Dios no le dio una orden a usted, es una confirmación. Cuando una persona se acerca a usted, a cualquiera de los que están acá, mis hermanos, yo le puedo decir a usted con la responsabilidad que me compete a mí como servidor de Dios, como hijo de Dios, como ministro de la palabra del Señor, como maestro, le puedo decir que si alguien llega y le dice a usted, es que Dios me dijo que le dijera, es que Dios me dijo que le dijera a Alejandro, es que Dios me dijo que le dijera al pastor Miguel, es que Dios me dijo que le dijera a Silvia, si es de Dios ya se lo ha dicho a usted. Y le voy a decir que si es de Dios, ya se lo ha dicho a usted, porque Dios cuando hace eso es porque ya le llamó le dio la instrucción y no se le acató. Entonces manda a alguien a confirmar, a reconfirmar lo que ya él le dijo para que, como dicen en el término popular, nos despabilemos. Así que si alguien viene y le dice a usted, mire, Pastor Miguel, Dios me dijo que le dijera esto, ya Dios debió habérselo dicho anticipadamente. Esto es lo que está sucediendo acá. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo? Y escuche lo que Dios le dice a este hombre. No olviden que estamos en moradito mencionando a Sísara y cuando mencionamos a Barak en un azul oscuro, y de esta manera vamos separando los personajes en las imágenes que yo estoy poniendo para que le ayude a su mente, para que le ayude a su visión y entonces pueda separar de una manera bastante clara la idea del texto. Entonces, cuando ella le dice a él, no te ha mandado Dios de Israel, diciendo, le dice así, ve, junta a tu gente, es el mensaje que Dios le había dado a Barak, que Barak no estaba atendiendo, que Barak no le estaba obedeciendo a Dios, y ella viene y le reconfirma y le dice, ya Dios le dijo que junte a su gente en el monte de Tabor, toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo te atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sísara, capitán del ejército de Jabín. Ya sabemos que Jabín es el rey y que Sísara es el capitán que los tiene a ellos oprimidos. Los atraeré con sus carros y sus ejércitos y los entregaré en tus manos. Vuelvo a recapitular. Ella no le está diciendo a él lo que tiene que hacer, ella está recordando a él lo que tiene que hacer. Ella no le está dando órdenes a él. Ella le está diciendo lo que ya Dios le había dicho y en la boca de ella le está diciendo, se lo estoy recordando. Le estoy recordando lo que tiene que hacer. Ella no está tomando una posición sacerdotal. Ella lo que está tomando es una posición de confrontación delante de un hombre que no está atendiendo el llamado de lo que Dios está diciendo. Que Dios le da una orden y lo está pasando por alto, se está haciendo el loco, lo está obviando, está muy convenientemente dejándole en las manos a Débora lo que ella tiene que hacer, como sea, pero el Señor le está diciendo a él, usted fue el que le dije que hiciera eso. En las casas, los papás, los padres de familia son los sacerdotes de la casa. La mamá es la que tiene que ser la ayuda idónea de ese papá para sacar adelante la familia. Pero cuando el hombre convenientemente le cede este sacerdocio a la mujer, Dios se lo va a recordar. Se lo va a recordar a través de la Biblia, se la va a recordar a través de un maestro, como es en mi caso, se lo va a recordar a través de un predicador, pero al fin de cuentas Dios constantemente le está recordando al hombre su posición sacerdotal. Si el hombre convenientemente deja a la esposa al frente de la familia y se hace a un ladito porque le parece más fácil decirle, dígale a su mamá, pregúntele a su mamá, lo que su mamá diga, sin tomar delante de Dios la responsabilidad que le toca, Dios va a dejar que esta mujer actúe como le está pasando a Débora, pero le va a recordar a él constantemente que él no está asumiendo su responsabilidad. Verso 8 del capítulo 4 del libro de Jueces. Barak le respondió, por eso lo puse en azulito, sigamos a Barak, ¿verdad? Barak le respondió, si tú eres conmigo, yo iré, pero si no fueses conmigo, no iré. Escuche lo que le está diciendo a Débora. Barak,
Débora le llama la atención, le dice, ya Dios le dijo esto, y le dice, si usted va conmigo, yo voy, y si usted no va conmigo, yo no voy. La misma conducta cómoda que tiene un hombre cuando no asume su responsabilidad. Ah, bueno, mi amor, está bien, lo que usted diga. Ah, bueno, mi amor, está bien, si usted decide así, está bien, aunque tal vez incluso la mujer esté decidiendo mal. Déjenme recordarles que la mujer no es que decide mal y bien, y en base a eso nosotros tomamos la decisión sacerdotal, no. Cuando Dios le llama la atención a Adán, le llama la atención y le dice, la mujer, por cuanto oíste la voz de tu mujer, en cuanto al mandamiento que te había dado, porque ella estaba hablando cosas, haciendo cosas que Dios no había mandado. Codició el fruto, lo tomó, lo compartió con su marido y su marido convenientemente lo hizo así. Pero en el caso de Abraham, cuando Sara le dijo que su hijo no debía de heredar junto con el que no estaba dentro de la promesa, el caso de Ismael, y que tenía que expulsar a la mamá de Ismael, Agar, entonces Dios, donde Abraham se acerca a decirle, mira, es que lo que esto me está diciendo mi mujer, le dice, escucha a tu mujer, porque la mujer estaba actuando según, conforme a la voluntad de Dios. En ese momento era ayuda idónea. Entonces, en el sacerdocio, el hombre va a caminar con el consejo de la mujer cuando ambos están en sintonía con la línea de la voluntad de Dios. Pero cuando la mujer no está en sintonía con la voluntad de Dios, entonces en ese momento el hombre tiene que tomar una decisión y decir, no, mi amor, esto no es así, tenemos que caminar según a la voluntad de Dios. Otra cosa hubiera sido si cuando esta mujer, Eva, le ofreció a Adán el fruto, él se hubiera acercado a Eva y le hubiera dicho, no, Señor, así no, vamos delante de Dios y vamos para que Él sea que nos guíe. Pero él convenientemente lo tomó. Él convenientemente vino y se puso o se rapó, perdón, se cubrió con la autoridad de Eva en ese momento. Y a partir de ese momento conocemos el problema que hay entre la guerra del hombre y la mujer por la posición de autoridad. Bueno, este hombre, Barak, de esa misma manera le está diciendo a Débora, en lugar de aceptar la responsabilidad de decir, sí, yo voy a ir, le dice, si usted no va conmigo, yo no voy. Entonces le contesta a ella, Débora, iré contigo. Pero escuche lo que ella le advierte a él, mis hermanos, porque estos son detalles que nosotros no podemos pasar por alto, porque esto nos habla de la conducta de ese pueblo y nos habla de nuestra conducta. En este caso, la mía como padre, la mía como pastor, la mía como guía espiritual y la de suya como padre de una familia, a cada uno nos llama la atención. Hay iglesias, mis hermanos y mis hermanas, lastimosamente, congregaciones, porque iglesia solo es una, hay congregaciones donde es la mujer la que marca y la que dice por dónde se camina y el hombre solamente sigue el tambor que ella le está marcando. Y eso no es lo que Dios quiere para una congregación. Son congregaciones matriarcales, así es como se llama eso. Congregaciones matriarcales, donde el hombre, por no tener problemas con la mujer, deja que le dicte el tambor, que le marque el caminar. Entonces vemos muchas veces que hay muchas iglesias que son un puro show porque la mayoría de las mujeres son muy creativas, la mayoría de las mujeres son muy inteligentes, la mayoría de las mujeres son muy dinámicas, la mayoría de las mujeres pueden hacer 10, 15, 20 cosas a la vez, mientras que los hombres hacemos menos cosas porque somos diseñados de una manera diferente. Entonces, dentro de esa creatividad de la mujer inventa un montón de cosas que ni siquiera tienen que ir con la palabra de Dios, ni siquiera van alineados a lo que es la enseñanza del Evangelio, sino que son más un show, que son más una celebración, más entretener a la gente. Y el pastor va ahí, va atrás de ella, él se sube a predicar un ratito ahí, 1 hora, 2 horas, entonces ya con eso cree que cumplió y deja que la señora sea la que tome todas las decisiones. Error garrafal. Error garrafal porque lo que debe tener preeminencia dentro de una congregación es la enseñanza de la palabra de Dios. Es la enseñanza de la voluntad de Dios. Es presentar el evangelio a toda criatura, dijo nuestro Señor. Es hacer discípulos. No hacer bailarines, no hacer danzarines, no hacer cantantes, no hacer... No. Sí se pueden hacer actividades, sí se puede dentro de una congregación tener ratos de amistad, pero no debemos de olvidar cuál es el centro de lo que nosotros como iglesia que tenemos que hacer, que es predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos de los que el Señor va salvando.
Bueno, este hombre estaba desubicado totalmente y por eso vengo y hago ese enlace, esa conexión entre lo que estaba pasando y lo que pasa ahora. Este hombre está desubicado completamente y le dice a ella que ella vaya con él. Entonces ella le dice a él, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en la mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Venderá, recuerde que acabo de decir, entregará. Entonces le está diciendo, yo voy a ir con usted, pero como yo voy a ir con usted, usted no va a tener la gloria, usted no va a ganar la batalla. Esto es un llamado de atención al sacerdocio de Barak. Aunque es un soldado, aunque es un general, representa en esta figura el sacerdocio y lo que Débora está haciendo como profetisa. Ella está obedeciendo a Dios, ella está tomando una posición que no le tocaba a ella, pero ya la está tomando porque el Barak no es el que está dando la cara por el pueblo. Levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y junto a Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber-Seneo de los hijos de Jaab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Senaín, que está junto a Cedes. Vinieron pues, verso 12, Jueces capítulo 4, vinieron pues a Sísara. Cuando está hablando de Sísara, está hablando que llegaron a donde está el capitán de la guardia del rey de los cananeos. Vinieron pues a Sísara las nuevas de Barak, hijo de Aminoam, que habían subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara a todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, escuche, ¿quién está tomando la iniciativa? ¿Quién está tocando el tambor? ¿Quién es el que está diciendo cómo se hacen las cosas? Débora. Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Ahora sí, vaya a hacer lo que tiene que hacer. Se lo estoy diciendo. Aunque ya sabe que como yo tuve que venir, porque usted no tuvo la iniciativa, la gloria va a ser de una mujer y no suya. Y no porque la mujer sea menos, por favor, subrayemos esto, es porque no es el orden. No es el orden correcto, no es el orden que el padre sea enseñado por el hijo, pero cuando el padre no asume la responsabilidad, el hijo termina enseñando al padre. No es el orden que sean los nietos lo que le enseñen a los abuelos. Los abuelos son los que le enseñan a los nietos, pero cuando los abuelos descuidan su posición de autoridad, los nietos terminan enseñándole a los abuelos. Y no estoy hablando de tecnología, no estoy hablando de cosas que tengan que ver con la era moderna, estoy hablando de sacerdocio, estoy hablando de la guía espiritual delante de Dios. Pregunta Débora a Barak, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor con 10,000 hombres en pos de él, y Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo el ejército, a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Ok, cae el ejército, ya estaba decidido que ellos iban a perder. Lo mismo cuando entraron a la tierra prometida en manos de Josué, ya Josué y Caleb sabían que estaba vencido todo, solo había que tomarlo. Aunque unos ahí 10 espías, malos espías, que no entendían lo que Dios había hecho, le decían, ay, no vamos a poderlos vencer, pero Caleb y Josué sabían que sí iban a poder entrar y que iban a conquistar, y por eso fueron los únicos que Dios permitió entrar mayores de 20 años, porque todos los mayores de 20 años murieron en el desierto y solo entró Josué y Caleb y los menores de 20 años a la tierra prometida, porque no creyeron en lo que Dios les había dicho que iba a suceder. Y esto es lo que está pasando acá. Ya Dios había entregado a Sísara en las manos de Barak, y eso fue lo que aconteció. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Haroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de, pausa, nuevo personaje. Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber-Seneo, porque había paz entre Javían, rey de Azor, y la casa de Heber-Seneo. Ok.
Sísara sale huyendo. Todo el ejército de él ya murió. Todo el ejército cayó a espada. Todos los que lo acompañaban. Él va solo, va huyendo y llega a la casa de Jael, que es una mujer que está casada con un aliado que es aliado del gobierno al que sirve Sísara. Entonces sale la mujer y dice, aquí me voy a refugiar, aquí me voy a esconder, donde Sísara va huyendo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, recuerde, esta mujer que no es israelita, que ni siquiera es de ningún ejército, sino solamente la mujer de Jaber, un hombre que hizo alianza con el gobierno de Canaán, o sea, de los cananeos, ceneos y cananeos, entonces están en conjunto, cubriéndose el uno al otro, y él llega a la casa de esta mujer. Y le dijo, ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Sale Jael y le dice, entre, Señor, entre acá. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Entra, le da hospitalidad, lo cubre, seguro estaba haciendo frío, es lo que se puede ver en el texto, y lo cubre para que él descanse, para que él se sienta protegido, para que él se sienta seguro. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre es una especie como de saquito de cuero, ahí se echaba el vino y ahí también se transportaba el agua, es una especie como de, hoy en día le llamamos nosotros cantinfloras, solamente que en ese momento eran de cuero de algún tipo de animal. Entonces le dice que abre el odre ella pues, y de leche, y le da de beber y lo vuelve a cubrir. O sea, le está dando asistencia, lo está cuidando. Y él le dijo a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniéndole un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca en las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo. Ok, viene detrás persiguiéndolo Barak, porque Débora le dijo, vaya, usted tiene que terminar el trabajo que Dios le dio. Ya Dios le entregó este ejército en sus manos, ahora vaya y termine el trabajo que tiene que eliminar a Sísara. Cuando Barak va, Jael sale a recibir a Sísara y le dice, ven y te mostraré al varón al que buscas. A pesar de que tenían una alianza, ella se lo va a entregar a él. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo, y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con una estaca en la sien. ¿Okay? Ella viene y lo mata, le clava aquí una estaca en la sien, a quien se la mete y lo mata, a Sísara mientras él estaba dormido. Y así fue como lo asesinó. El verso 23 dice, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. ¿Quién libró la batalla? ¿Quién ganó la batalla? Dios, por supuesto, porque Barak no quería. Barak tuvo que tener un llamado, una confirmación de Débora para que lo fuera a hacer. Una confrontación, una llamada de atención. Y por otro lado, Débora le dice, bueno, yo voy a ir con usted porque él quería que ella tomara la responsabilidad, yo voy a ir con usted, pero al fin de cuentas, como yo voy con usted, usted no va a tener la gloria. Increíblemente, ni siquiera Débora fue la que tomó la gloria, sino que el mismo enemigo, aliado con el enemigo, en las manos de Jael, termina muriendo el capitán de la guardia del rey de Canaán. Por eso el verso 1 del capítulo, a ver, sí, ya me perdí. El verso 1 del capítulo 5 tiene que ser, aquí está equivocado, voy a corregir. Verso 1 del capítulo 5 dice así en el canto que hace Débora acerca de lo que sucedió. Me voy a brincar, voy a pasar por encima algunas cosas, solo quiero tomar un datito del canto, algo, partes especiales. Dice así, en aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, está hablando de
el canto de la batalla. Verso 7 dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Esto no es un acto de orgullo de Débora. Ella lo que está haciendo es diciéndole en el canto al pueblo de Israel que yo tuve que tomar la iniciativa. Si yo no tomo la iniciativa, Barak no lo hubiera hecho. Si yo no tomo la iniciativa, el pueblo de Israel hubiera perecido. Así que mis hermanos y mis hermanas, para ir cerrando con el Barak, para que podamos conversar, durante estos 10 minutos lo que quiero traer es que quien está mencionado en el capítulo 11, verso 32 de los testigos de fe es Barak. Ni siquiera es Débora, es Barak. Pero a través de llevarnos a nosotros al Antiguo Testamento, que es lo que el Señor Jesucristo nos dijo a nosotros, escudriñen. Escudriñen, le dijo a los fariseos también. Escudriñen los salmos, escudriñen los profetas, escudriñen los escritos de Moisés, porque ellos hablan de mí. Cuando dice que ellos, esos libros, hablan de él, está hablando de lo que él hace con su pueblo. Barak no tomó la iniciativa, la tomó Débora. Débora tomó una posición que a ella no le tocaba, pero ella la aceptó, advirtiendo y llamando la atención a Barak de lo que a él le tocaba hacer. Aún así se fueron a la guerra, fueron a perseguir a Sísara y terminó en las manos de Jael. Ni siquiera en las manos de Débora ni en las manos de Barak, sino en las manos de Jael. Porque Dios lo que está enseñando es que ante la no acción de un sacerdote, él va a accionar. Y este sacerdote va a salir adelante en triunfante no por lo que él hace, sino por lo que Dios hizo. De eso se trata la esencia de la fe. La esencia de la fe se trata que la salvación, mis hermanos, está asegurada por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hacemos. Si nosotros somos personas inestables, somos personas que un día estamos eufóricos alabando a Dios y otro día estamos quejándonos. Un día queremos congregarnos y otro no queremos volver a la iglesia. Un día queremos entregar todo al Señor y otro día no queremos que nos hablen nada de Dios. Esos altibajos que tenemos nosotros son los altibajos que ha tenido el pueblo de Israel. Son los altibajos al cual el Señor llama la atención a nuestras vidas. Cuando dice, yo voy a levantar a alguien, si ustedes no lo hacen, yo voy a levantar a alguien. Al final de cuentas, Dios dijo de una manera tan hermosa, tan clara, si es necesario, las piedras hablarían. Pero Él no quiere que sean las piedras, quieren que sea usted y yo. Y que tomemos la posición que nos toca. Y si no, Él va a levantar a alguien, al que sea. ¿Y quién es el que pierde? Dios. Dios no va a perder, Dios siempre va a ganar. El que pierde es usted y yo. Y le voy a hablar a ustedes, varones, principalmente a los que están escuchándome hoy. El que pierde es usted. No pierde su esposa, no pierden sus hijos, no pierde Dios. El que pierde es usted. La oportunidad de hacer lo que Dios le dio a usted por responsabilidad. Dejar de estarse arrecostando a su esposa. De estar arrecostándose no porque ella no quiera ayudarle, no porque no quiera asistirlo, sino porque es su responsabilidad. Cuando voy a ponerlo en una manera muy práctica para explicarlo. Voy a ponerlo de una manera muy sencilla. Voy a hablarlo desde la familia y después desde la iglesia, de la congregación. Cuando su hijo o su hija le dice, papá, ¿me da permiso? Usted diga sí o no. No pregúntele a su mamá. A ver qué dice su mamá, porque tiene miedo de que la mamá o su esposa esté en desacuerdo con lo que usted le va a decir. Usted no tiene que tener miedo, usted tiene que tomar una posición, sí o no, listo. No, pregúntele a su mamá. A ver qué dice su mamá. Y van a donde la mamá y le dice, mamá, ¿me deja hacer tal cosa? ¿Qué dijo su papá? Dijo que le preguntemos a usted. Ah, bueno, entonces sí, vaya. Estás cediendo el sacerdocio. Estás cediendo como Barak a su esposa, la cual Dios no va a llamar a cuentas porque no es a ella, es a usted. Porque fue Adán al que le dijo, porque oíste la voz de tu mujer. A Abraham también en su momento y le dijo, ok, escucha la voz de tu mujer. Pero Abraham fue a Dios a preguntarle y entonces le dijo, escúchela. Pero Adán no fue a Dios a preguntarle, sino que cayó
en lo que su esposa le estaba indicando. Eso en la familia. Y en las congregaciones, de la misma manera. El hombre viene, que es el pastor, y de una manera irresponsable, cómoda, le deja todo en los hombros a su esposa cuando él tiene que tomar las decisiones. Entonces usted ve a pastores que llega y le dice, pastor, ¿qué le parece si hacemos esto? ¿Qué le parece si hacemos aquello? Espérese para preguntarle a la pastora. ¿Cómo para preguntarle a la pastora? No, primero no es pastora. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, él tiene que tomar la decisión. Lo que puede preguntar es si compete algo a su esposa en cuanto a su entorno personal. Si le dicen, vámonos una semana para ir a evangelizar, él tiene una esposa a la cual le debe responsabilidad, a la cual debe cuidar. Entonces puede decir, bueno, déjeme ver si no tenemos algo agendado, déjeme ver si no está ocupada mi esposa. Debe de consultarle a ella por su tiempo personal, él y ella. Pero en asuntos de iglesia, él tiene que tener las decisiones claras y tiene que dirigir a la iglesia por donde va. Y si la esposa viene y está metiendo un show a la iglesia, más que evangelización, decirle, no, mamita, un momentico. Mejor siéntese queditica porque aquí vamos a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué Dios le da relevancia a las mujeres? ¿Por qué Dios las pone en una posición de importancia? Porque la tienen desde el principio. Porque la tienen desde que el Señor nos mandó a gobernar con ellas. Pero el hombre muy cómodo, desde el principio le cedió la autoridad a la mujer para no complicarse la vida. Entonces Dios viene y está ordenando la casa, está ordenando las cosas. Entonces el Señor Jesucristo viene, llama a sus discípulos, suma mujeres a su ministerio, pero antes de morir, Él sube al aposento alto y deja a 12 apóstoles, bueno, 11, porque uno se fue y después fue nombrado Pablo, pero deja a los apóstoles, no voy a decir cuántos mejor, entonces deja a los apóstoles varones al frente de la iglesia, sacerdotes. Voy a dejar de compartir y vamos a conversar alrededor de esto. ¿Quién ordenó la casa? Cristo. Porque si el hombre trata de ordenar la casa, pues no la ordena. El hombre es muy conveniente. Estoy hablando del hombre como varón. La mujer es valiente. La mujer es creativa. La mujer es inteligente. La mujer es dinámica. La mujer hace montones de cosas. Es una excelente ayuda idónea. Y cuando el hombre le cede a la mujer, debido a que la mujer tiene tanta habilidad, termina subyugando al hombre y terminamos como estamos en la actualidad, hablando de feminismo en la sociedad y feminismo dentro de la iglesia. Y eso es lo que ha tenido destruida la sociedad, porque una vez que el hombre se le quita el sacerdocio y la mujer toma relevancia en donde no le toca, la gloria ya deja de ser del hombre. No estoy hablando de hombre y mujer, estoy hablando de sacerdocio. Y en la esencia de la fe, Jesús viene y le devuelve al hombre el sacerdocio, cuando en el aposento alto toma la cena con sus apóstoles.